A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro capítulo de A toda madre, a toda hija. Y hoy estamos en el capítulo 20, sí, ya llevamos 20 capítulos, y el día de hoy nuestro tema es acerca del control de las personas que somos controladoras. Y bueno, vamos a explicar un poquito de dónde surge esta parte de necesitar controlar, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que dependen de nosotros y que podemos controlar, pero hay otras que se salen totalmente de nuestro control y ahí es donde entran los problemas, ¿no? Entonces, pues digamos que esta necesidad de tener toda nuestra vida bajo control puede ser un reflejo de nuestra inseguridad y nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Es decir, si yo tengo inseguridad, si yo tengo, pues a lo mejor baja autoestima o así, busco de alguna manera compensar esto controlando lo que está a mi alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué sería ser una persona controladora? Pues ser una persona que quiere controlar todas las situaciones en las que se encuentra y que incluso dictan a los que están cerca cómo tienen que comportarse. Para ellos todo tiene que estar planificado, calculado, organizado, según lo que ellos como que ya decidieron, evidentemente bajo mucho rigor, ¿no? Que es así adecuado para la vida de ellos y de las demás personas. Y el mínimo cambio a estos planes y esta organización que tienen, pues los afecta mucho, ¿no? Porque no les gusta dejar nada como al azar. Ellos como que tratan siempre de pensar en todos los detalles, en todas las posibilidades que pueda haber, en los resultados que puedan surgir de las diferentes probabilidades, posibilidades, etcétera. Intentan como adelantarse a todos estos posibles imprevistos, para justo no sentirse amenazados. Ajá, o sea, como sentir que ellos están encargados de todo lo que vaya a pasar. No les gusta dejar las cosas como a la suerte o esta incertidumbre del futuro, etcétera. Ellos necesitan saber que están controlando todo esto. ¿Por qué? Justo por esta parte de inseguridad y falta de autoestima, pues, en ellos mismos, ¿no? Y sabes que Yohis, que de pronto se convierten en personas muy predecibles. No son personas que vayan por la vida como arriesgándose a cosas, sino que les gusta, me paro, voy al trabajo, del trabajo voy a comer, de comer, me regreso a mi casa, claro, a prendo lo la mejor tele muy, y me acuesto muy rutinarios. Sí. Porque justamente, pues sí, son personas que tienen que tener como todo planificado y si no suceden las cosas como las planearon, pues sí puede haber problemas, ¿no? Pero bueno, esta es una como breve introducción, al ratito les vamos a dar características específicas de cómo son las personas. Pero ahora ya dijimos que es por la parte de inseguridad y así, pero ¿de dónde viene esta necesidad o por qué hay esta necesidad de tener todo controlado? Pues el principal motivo, Yohis, es el miedo al fracaso y a lo que las demás personas puedan pensar de ellos. Y para evitar este fracaso y que miedo, puedan pensar, este miedo, necesitan tener todo bajo control absoluto. Por eso te digo que no se salen de sus parámetros, o sea, son muy rutinarios, porque eso es lo que conocen, eso es lo que les da seguridad. Claro. Y el miedo y la inseguridad nunca desaparecen, Yohis. Entonces es un gran problema porque las personas se convierten en totalmente insatisfechas, ya que siempre aparecen nuevas situaciones que tienen que controlar. Y no se sienten capaces de... No, pero déjate tú eso, como sabemos, hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Claro, entonces, la lluvia, por ejemplo. ¿no? O sea, hay muchas cosas que no podemos controlar
Entonces, pandemia. evidentemente, pues este miedo y Esta inseguridad. pues siempre va a estar. ¿Por qué? Porque pues hay muchísimas y muchísimas situaciones que se salen de nuestras manos y de nuestro control, ¿no? Entonces, pues sí, si eres alguien que intenta y quiere controlar todo, pues está muy cañón porque no se puede. ¿Y qué va a pasar? Entonces siempre vas a estar como insatisfecho porque va a haber mil cosas que no puedes controlar, ¿no? Sí, y no son felices, ¿eh? Claro, pues no, obviamente no. Seguro viven con mil angustia y ansiedad y miedo y todo. Pero en esta búsqueda de la sensación de seguridad podemos rastrear de dónde viene esto, de dónde surge este control, esta obsesión por el control, y es que de pequeños vivieron situaciones de inestabilidad con sus padres, que eran muy regañones, por ejemplo, muy enojones, que querían que todo estuviera en el mismo lugar, que no se movieran las cosas. Tenemos un caso en casa, ¿verdad? Muy particular. Que todo fuera como perfecto. Que todo fuera como perfecto, que los niños no corran en la sala cuando no tienes jardín, por ejemplo. No, y que a lo mejor eran papás que de todo te regañaban, ¿no? De cualquier cosa te regañaban, entonces pues tú ya tampoco sabías cómo comportarte. Porque no sabías que era de veras lo que estaba mal y lo que estaba bien. Pero fíjate, qué terrible, Yogis, porque eso aprendido, lo aprendieron de otro lado. Ese comportamiento que están haciendo, lo traen arrastrando de su papá. Y seguramente ese papá lo trae arrastrando del suyo. Entonces son comportamientos heredados que debería haber un momento en donde alguien los tiene que romper. Por eso, pero entonces, si tú como niño vives esta parte de inestabilidad, de papás que te regañan, bla, 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 ¿por qué para ellos es importante la parte del control? Porque cuando ellos tienen el control al máximo posible, sienten que pueden evitar disgustos con sus papás, que pueden evitar ser regañados, que pueden estar dentro de los parámetros de lo que los papás esperan de ellos. Y entonces, en vez de vivir, están sobreviviendo, Yogis. Claro. Porque todo paso que dan está perfectamente bien calculado. No, si me muevo tantito me van a regañar, porque eso no está permitido aquí en mi casa. No puedo perder esa parte del control de mis papás y menos el control mío. Entonces viven en una alerta permanente, en una continua búsqueda de poseer el control de las situaciones para poder sentirse por unos instantes seguros. Está muy fuerte, porque solamente es por unos instantes. Y además cuando se van a su cuarto dicen, no, es que seguramente mi papá se va a enojar porque le moví eso del lugar. Entonces se paran y lo van y lo acomodan como estaba, ya sabes. Entonces viven en una situación todo el día de alerta para que en su casa su papá o su mamá, depende de quién sea el controlador, no vayan a salirse de sus cabales porque les pueden gritar y los pueden lastimar, ¿no? La principal causa de que las personas tengan rasgos controladores y quieran controlar a los demás es haber vivido una infancia controlada. Claro. O sea, no hay de otra. Entonces, aguas, porque de verdad no nos damos cuenta del daño que hacemos con nuestros propios fantasmas y miedos a los que vienen abajo de nosotros. Y les pasamos toda esa herencia negativa para que no puedan vivir con más libertad y siendo un poco más felices. Claro, porque además finalmente, o sea, las familias de las personas que son controladoras y que controlan todo, pues son familias que están dominadas por el tema del control, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, finalmente cuando eres niño lo que necesitas es ser libre, explorar, tener curiosidad, ¿no? Porque todo eso va a permitir tu desarrollo integral. Y si te lo cortan, si no te permiten que explores, que toques, que hagas, que corras, que todo, porque no vaya a ser que algo pase en tu casa y se salga de control y entonces tienes que ser un niño que esté sentadito y no puedas hacer nada. Evidentemente, además de todo esto que te generan del vivir en estado de alerta permanente, de que a lo mejor probablemente repitas ese patrón y seas una persona que quiera controlar todo, etcétera, etcétera, por supuesto que no va a permitir que el niño se desarrolle integralmente porque le estás cortando justo como que su naturaleza de niño. Y es que sabes que los vuelves unas personas incapacitadas para tomar decisiones adecuadas y además muy restringidas y muy
No, y personas que a lo mejor les cuesta tomar decisiones, o ser espontáneas. Exacto. O no, o sea, porque sienten que todo tiene que estar perfectamente bien planeado, sino pues no, entonces se terminan perdiendo de cosas maravillosas de la vida, ¿no? Porque no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo, o sea, como que les quitas esa flexibilidad. ¿no? Hasta en los horarios de comida, ¿no? O sea, si no comes a tal hora, se va a armar un pancho. No pasa nada, pues Claro. comes media hora después. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero no puedes vivir como toda la vida reprimir. O sea, esos niños son niños reprimidos que van a crecer como adultos reprimidos Claro. y que van a educar con a represión. niños Con represión. que van a ser iguales, Sí. ¿no? Absolutamente. Entonces sí es un tema complicado que como decimos, o sea, si tú te estás dando cuenta ahorita y ahorita vamos a decir las características como principales de las personas que son así y te das cuenta, híjole, ok, yo soy controladora o a mí me pasa esto mismo, no se asusten, o sea, es algo que se tiene que trabajar y tienes que irte a la raíz que justamente es esta parte de inseguridad, de falta de confianza en ti mismo, ¿no? De tus capacidades, de este miedo a equivocarte, a fracasar, etcétera. Y si te vas como esta parte de la raíz y a lo mejor cómo fueron tus papás, cómo te educaron, cómo, o sea, ¿no? Y trabajas en eso, a lo mejor puedes ir trabajando esta parte de control, ¿no? Entonces... Y te voy a decir algo, yo creo que todos los seres humanos algo de controladores, tenemos claro. algo de controladores, todos somos controladores, unos más que otros. Exacto, más que otros. Pero los que son menos controladores, yo creo que viven mucho más felices. Ah, sin duda. Se dan permiso de más cosas y se dan permiso de ser más libres y de no estar viendo siempre el frijolito en el arroz. O sea, tienen la capacidad de ver la vida como más en amplitud y no nada más si esto no está bien, si esto no lo hago bien, o sea, porque de veras se reprimen de una manera espantosa. Y ahora les vamos a dar como 10 puntos, digamos, que son como las principales características de una persona controladora para que pues vayamos juntos todos haciendo como descubriendo checklist a ver si somos controladores o no. O qué tanto somos. ¿Qué tanto? Porque ya vimos que la verdad sí todos podemos ser controladores porque todos en algún punto vamos a sentir inseguridad o vamos a tener miedo al fracaso. Eso es algo pues natural en el ser humano, ¿no? Pero bueno, el primer punto es el creer que tu forma de hacer las cosas es siempre la mejor, ¿no? Y no puedes pensar o creer que alguien lo pueda hacer mejor que tú o lo pueda hacer también bien. Y o entonces, diferente, ya no digas mejor o bien, diferente. Y entonces como que prefieres tú hacer las cosas, prefieres no delegar, prefieres trabajar más, prefieres trabajar sola, no trabajar en equipo o así. ¿Por qué? Porque mejor lo hago yo para que quede bien, ¿no? Como esa parte de confiar en que los demás también lo puedan hacer bien. No existe. No existe. Otra es que no soportas que haya imprevistos o cambios, ¿no? Porque obviamente eso altera pues los planes y la organización que tú ya tienes, ¿no? Tu rutina, etcétera. Y eso altera que las cosas, pues a lo mejor no salgan como tú quieres o como tú esperas. Y entonces eso te saca de onda. Yo he conocido personas que si le cambias el plan 15 minutos, bueno, puede enfurecer. Que le digas, oye, voy retrasada 15 minutos, pueden enloquecer. No, ahora ya. Porque ya se salieron del ahora control. Ya imagínate si les cancelas o algo así. No, o sea, no, bueno. Si les cancelas puede ser caótico. Claro. Porque de veras pueden enloquecer, ¿eh? Sí. Otro es que te desespera esta parte de no saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque, pero pues ni que tuviéramos la bola mágica para saber. Por eso, pero como que tratas también de planificar a futuro y demás, porque el no saber qué vaya a pasar en ese futuro, obviamente te desestabiliza y pues se escapa eso de tu control, ¿no? Entonces, pues obviamente, caos. También son personas que mantienen el control en cómo se muestran hacia los demás. Como que no permiten, a lo mejor, realmente ser quienes son, ¿no? Como que se restringen, como que todo, porque no vaya a ser que en algún momento se muestren vulnerables o se muestren débiles frente a los demás, ¿no? Como que se ponen una careta de... Una máscara, de yo soy perfecto, no me equivoco. De perfección, todo lo tengo controlado. De todo perfecto, tal, porque no vaya a ser
que los demás te vayan a percibir como alguien débil o vulnerable, ¿no? Eso Sí. sería lo peor. Y de pronto eres, ay, es que es un pan dulce, es que es encantadora, es que no rompe un plato, cuando la realidad es que tú, volvemos a lo mismo, te estás reprimiendo de todas esas emociones que quisieras demostrar, pero que no puedes porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a y decir de aparte, mí? Y además, qué ¿cómo me voy a cansado. poner enojada si yo no puedo perder el control ante X Claro, o sea, situaciones, ¿no? ¿no? De esa parte de tener que mantener el control ante cualquier situación y así, pues evidentemente nadie podemos mantenerlo al 100%, ¿no? O sea, Al final de cuentas se va a caer la todos, máscara, ¿eh? todos sentimos, todos habrá cosas que, ¿no? Que nos saquen y es parte de ser humanos, ¿no? Pero aquí, pues, las personas que son sumamente controladoras, pues, intentan que los demás los perciban de tal manera y que de ahí no se salga el asunto, ¿no? Porque si no, pues, ya se sale totalmente de su control y, pues, eso no lo pueden permitir. Otra, obviamente, es que odian la parte de cometer errores, ¿no? Y entonces por eso es su necesidad de planificar todo perfecto, de analizar todas las posibles opciones, los posibles resultados, antes de tomar una decisión, antes de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se equivoquen. E incluso pueden llegar al punto de mejor no lo hago. O sea, prefieren a lo mejor no hacerlo porque no vaya a ser que me equivoque y entonces los demás qué van a pensar o qué onda con este control y perfección. Entonces, mejor no lo hago porque pues igual y me equivoco y pues eso no puede pasar. Pero ahí yo también pondría entonces que al darse cuenta que ellos se equivocan y no lo pueden soportar, echan la culpa al de junto. Claro. Es mucho más fácil echarle la culpa al de junto. Pero esos sí se arriesgan y lo hacen. Sus responsabilidades, exacto. Eso sí se arriesgan y lo hacen. Pero muchos prefieren de plano, mejor no lo hago. Pero es que imagínate que tienen una junta a las 9 de la mañana y salen a tiempo y les toca un tráfico de la canción y no lo pueden controlar. Y entonces sabes que verdaderamente se salen de sus casillas. En vez de decir, bueno, pues no voy a llegar, hablo por teléfono, digo no voy a llegar a tiempo, no es mi culpa de mucho tráfico, pero no, ellos solitos empiezan a hacer como un rewind y empiezan a decir, pero es que debí de haber salido media hora antes porque sí tenía que haber llegado. O sea, siempre se están como flagelando, yogis. Es una cosa terrible. Uh-huh. Le dan muchísimas vueltas para dar una explicación a todo, aunque se trata cosas de las que ya hayan pasado. A mí me pasa un poco, que a mí no me gusta que me pregunten, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Por qué voy a tener que estar dando tantas explicaciones? Ahí yo siento que me quieren controlar, uh-huh. Más que yo controle, que me quieren controlar. No saben improvisar en el último momento, como es lo que yo te digo. Les tocó el periférico lleno, pues a lo mejor buscas una ruta alternativa y te vas por otro lado. No, son tan predecibles y tan rígidos en su manera de actuar que no saben improvisar. No pueden decir, bueno, pues sabes que hoy ya no voy a llegar al trabajo, pues mejor no voy al trabajo y hago otras cosas que tenga que hacer. No tienen la capacidad de improvisar. Por eso tienen que planificar todo y tenerlo todo perfectamente organizado y planeado para que justo no pasen este tipo de cosas, errores, o tengan que improvisar, etcétera. Buscan controlar sus sentimientos para que no les sorprenden y les causen incomodidad. Entonces ellos dicen, no, yo voy a querer de aquí a acá, yo voy a sentir de aquí a acá, y pues así nos da. No, o un poco lo que decía hace rato, o sea, literal se ponen una máscara en donde no pueden mostrar lo que realmente están sintiendo, si están enojados, si están tristes, si están contentos y tal, porque pues no vaya a ser que esa emoción se salga de su control, ¿no? Se pase un poquito más de la cuenta y entonces, sí. ¿No? Pase algo, pues, que no sea parte del plan, parte de lo organizado, parte de lo pues, predecible, etcétera, sí. Y entonces, pues ahí se sientan fuera de sí, ¿no? También, Yogi, se autoengañan y buscan estar al pendiente de todo y de todos los que están a su alrededor. Y esto surge para evitar el rechazo de la persona.
O sea, siempre están buscando ser aceptados, porque eso es la raíz de su control. Siempre quieren ser aceptados y entonces la mejor manera es autoengañarse y estar como exageradamente pendientes de lo que está haciendo la otra persona. No, incluso es... Pero la otra persona siente que la están controlando, claro, porque se da cuenta que es un pero controlador. incluso es por esta parte de, para evitar ver lo malo en mí, mis errores y todo esto, pues mejor me enfoco en lo demás. En los demás, y a lo mejor en lo que los demás hacen mal, o en lo que yo puedo controlar de los demás, etcétera, porque pues a lo mejor hay cosas de mí que no puedo controlar, o no, pero prefiero no concentrarme en eso, y entonces como que lo proyecto. Lo pongo en el otro. ¿No? Y lo pongo en el otro, y entonces mejor estar pendiente del otro y de cómo se equivoca, o de lo que hace mal, o de cómo yo lo podría hacer mejor, en lugar de poner ojos adentro. O a lo mejor no lo podría hacer mejor. Yo diferente. Eso no lo haría. Claro. No, es que eso juzgas, yo no lo ¿no? haría jamás en la vida. O sea, ¿cómo lo puede hacer? Es algo que no va con mi persona. No lo podría hacer nunca. Ok, sí, tú. Uh-huh. Pero yo, que soy de otra manera, pues sí lo puedo hacer y no pasa nada. Surgen muchas dudas para tomar decisiones, Yogis. Entonces, ya sabes, quieres tomar una decisión acertada, pero como no tienes la seguridad de que las cosas vayan a salir como tú las piensas, entonces dudas muchísimo. Pero ¿y si hago esto? No. Pero ¿y si mejor hago lo otro? No. O sea, no tienen una seguridad para decir verde. O sea, esto tiene que ser verde porque así he visto que en la vida funciona bien el verde. No, se van por otros caminos. No, más bien no pueden tomar decisiones de forma espontánea o inmediata, porque pues como que tienen que hacer el análisis completo, ¿no? De todas las posibilidades, de y no todo duermen, lo que pueda pasar. Se la pasan en la noche pensando, no, es que ¿sabes qué? Entonces, yo creo que si tomo la B, está bien, si tomo la C, está mal. Es muy complicado. O sea, todo esto como para asegurarse de que realmente la decisión que tomen sea la correcta. Pero la correcta para ellos. Por eso, en donde no se equivoquen, en donde no queden claro. mal, en donde todo esté perfecto. Sí. Para ellos. Sí. Entonces, pues bueno, estas digamos que son como las 10 características principales, evidentemente hay más, pero se hicieron aquí el checklist con nosotras, pues a lo mejor descubrieron que sí tienen algún grado de control, y pues nosotras ya también vimos que también. Pero existe la fortuna de que todo en esta vida se puede cambiar. Claro. Y de que hay la posibilidad de reconocer que eres controladora y entonces sabes que pedir ayuda o hacer tú solito un esfuerzo por tratar de cambiar. Claro, ¿no? Y con el tiempo también vas aprendiendo que hay cosas que sí puedes controlar y que sí pueden depender de ti, y hay cosas que no. Y tienes que aprender a ir soltando esas cosas que no, para entonces poder vivir un poco más tranquilo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que menos puedes controlar? La acción del de junto. No, sin duda. O sea, sí, lo que puedes controlar es lo tuyo. No lo podemos perder de No vista. Lo de los demás, no lo del entorno, o sea, lo tuyo. No puedo querer controlarte. O sea, eso es imposible. Tú tienes una manera de ser y aunque a mí no me acomode, es tu manera de ser. Yo no te puedo controlar. Claro. No hay manera. Y bueno, ya dijimos como las principales características. Ahora vamos con los principales rasgos que tiene que ver un poco. Entonces, sigan haciendo ahí su checklist. Es casi lo mismo, muchachos. Hay una necesidad de control muy fuerte, ¿no? Pero esta tendencia al control, es importante saber que no es un rasgo innato. Es decir, no nacemos siendo controladores. Exacto. No nacemos con esta necesidad de querer controlar las cosas. Nacemos libres, nacemos exploradores, nacemos curiosos, nacemos todo. Es más bien el entorno el que nos va de alguna manera haciéndonos ser controladores. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar, ¿no? Como hace rato decía mi mamá, si estás en un ambiente en donde pues todo está siempre controlado, en donde tus papás se enojan, en donde hay inestabilidad, etcétera, pues evidentemente tratas de tú hacer ciertas cosas para evitar que haya más caos y poderte tú sentir tranquilo y que no te regañen y que tal, ¿no? Entonces, es decir, no nacemos siendo controladores, sino que el ambiente nos va haciendo controladores
como forma de adaptarnos, Exacto, ¿no? exacto. La otra es ansiedad. Ay, sí nos suena, ¿no? Sí nos suena, ¿no? Entonces, en una personalidad que controla, lo que existe es una profunda ansiedad, ¿no? Sí. Estas personalidades controladoras, digamos que se protegen de esta ansiedad, manteniéndose lo más lejos posible, digamos, de esta parte de su infancia en donde se sentían perdidos, donde se sentían inseguros, donde se sentían desconcertados, o de ese trauma que a lo mejor te llevó a ser de esa manera, ¿no? Entonces, en mi caso particular, ya les he contado que tengo ansiedad, que la estoy trabajando, pero evidentemente, y por eso salió un poco el tema, sí soy una persona controladora. ¿Por qué? Justamente por esa ansiedad, justamente porque también tengo temas de inseguridad como muchas personas, ¿no? Pero justamente esa parte de sentirme de pronto insegura, de no confiar en mí, etcétera, pues me hace pues querer controlar a lo mejor lo que me rodea o a quienes me rodean, ¿no? Entonces... está cañón, muchachos, está cañón. Y eso también como en un intento de controlar esa ansiedad que sientes, ¿no? Entonces, es complicado. Estoy trabajando en ello, amigos. Y lo está logrando, muchachos. Por eso estamos en este tema, justo. Otro aspecto es la rigidez, ¿no? O sea, los que son controladores van a tener como mucha dificultad para esta parte de negociar y así, porque no toleran la parte de imperfección, ¿no? Lo que decíamos hace rato. O sea, que los otros cometan errores, que los demás hagan las cosas mal, que obviamente tú te equivoques o tú hagas las cosas mal, eso no puede para ellos existir, es como inconcebible y los saca de este control y este orden. Y que no se te ocurra decirle a un controlador que tiene ansiedad que se equivocó, porque ¿qué creen? Se hace un caos. O sea, sí, porque esa parte que tienen ellos de inseguridad, a la hora que tú le dices, oye, es que esto que hiciste no estuvo padre. Claro, o sea, lo sacas de quicio. Si tu mayor miedo, en el caso de los controladores, si tu mayor miedo es al fracaso, a equivocarte, a que los demás te rechacen, y pues te hacen ver que te equivocaste, y eso inmediatamente te hace pensar, claro, me equivoqué, soy un perdedor, no me van a aceptar, me van a rechazar, bla, bla, se hace un... En tu cabeza, aquí, claro, que obviamente, ¿no? Pues sí tienes que ser en ese sentido como muy, muy rígido para que justamente, no ocurran este tipo de errores y equivocaciones que justo manifiesten de alguna manera y pongan, ahí en evidencia, pues este miedo que tú tienes, ¿no? Otro es este cumplimiento estricto de normas internalizadas, ¿no? Como que generalmente fundan su autoestima en satisfacer las exigencias extremas que interiorizaron a lo mejor de esos padres en la infancia, ¿no? O sea, cuando tus papás son como muy estrictos, muy controladores y no puedes hacer esto y esto no puede pasar, y tú siendo niño, ¿no? Que tienes que correr, moverte, ¿no? Por supuesto que cuando creces, como que sigues con esos papás aquí, ¿no? Lo internalizas. Y ¿y qué pasa? Entonces, sí de verdad te vuelves, o sea, yo lo hablo por mí, sí te vuelves una persona como muy del deber ser, en donde sientes que tienes que cumplir con esas exigencias. Con las exigencias, de los demás. Pues según tú de los demás, ¿no? Entonces yo sí soy mucho de, y se los puede decir mi mamá, yo soy mucho de, pero estás estorbando, pero no te pongas ahí. No, pero bueno. No sé qué, o sea, muy de estar observando como las reglas sociales y así, y tratar de cumplirlas, no solo yo, sino las personas con las que esté, porque si no, sí me saco de onda. Sí, en un momento puede ser padre, o sea, y se lo agradeces, porque me ha pasado que hemos estado de viaje y de pronto yo estoy tarugueando como es mi costumbre, y entonces estoy viendo acá y platicando, entonces tengo la maleta ahí a la mitad del pasillo y no dejo pasar, y entonces Yojis voltea y me dice, ¿estás estorbando? ¿Puedes jalar tu maleta para acá? Y yo, ¿pero a quién le estorbo? Hazlo, por favor. O un día íbamos a entrar al museo y yo traía mi Coca-Cola y entonces
la iba a guardar en la backpack y Yohis volteó y me dijo, dice no entrar con bebida. Le dije, pero nadie va a saber, la voy a poner aquí atrás de mi backpack. Y volteó y me dijo, dice no entrar con... Pues me la tuve que y tirarlo para que ella estuviera contenta. A mí me daba igual si yo la traía en la backpack y nadie se iba a enterar. Pero las reglas, sí, como dice Yohis, las reglas sociales, el deber ser, el orden perfecto de las cosas, para ella es importantísimo. Yo creo que por eso tiene una mamá que le vale madres. Porque si no, imagínense, en mi casa no nos moveríamos ni 2 minutos, porque sería un control de yo a ella y ella a mí. Alguien tiene que controlar, pues que ella controle. Digo. Otro es, por ejemplo, la poca tolerancia al estrés, ¿no? Evidentemente, pues como temes no poder controlar los acontecimientos que suceden, pues todo el tiempo vas a vivir como en una ansiedad y en un estrés constante. Y porque además crees que, o sea, inconscientemente crees que solo controlando cada aspecto y cada área de tu vida y de tu entorno vas a ser capaz de sentir satisfacción de todas tus necesidades, vas a ser capaz de sentirte tranquilo, de sentirte seguro, pero esto es algo inconsciente, o sea, porque pues, la realidad es que no podemos controlar todo, ¿no? Entonces eso como que no va a pasar. Entonces a este tipo de personas todo el tiempo van a vivir en estrés y van a tener como poca tolerancia a ese estrés. ¿Por qué? Porque sienten que solamente controlando todo, cuando eso es algo imposible, van a poder sentirse seguros, tranquilos y así. Y todo nos referimos no a lo más grande, sino en la fila del Starbucks. Mamá, o sea, no te toca ahí. O sea, ahí donde está la rayita. Párate en la cruz. Ponte el gel. Ya saben, o sea, así es. Porque ellos son así. O sea, a mí se me olvida luego el cubrebocas. Tu cubrebocas, mamá, ¿qué onda? Y sí, qué bueno tener una persona junto que te está diciendo esas cosas que a mí, por mi naturaleza, se me olvidan, como la ven. Y además por la edad ya, ¿no? Pero entonces sí tengo aquí a mi apuntador que me va diciendo las cosas que tengo que hacer. Pero creo que no se la pasa tan bien ella. También existe el agotamiento. ¿Por qué es el agotamiento? Porque se carga continuamente con los pesos y responsabilidades, no nada más míos, sino lo que yo les decía, lo de Yohis, de la de junto, del de allá. ¿Crees que nadie lo sabe hacer mejor que tú eres el único que lo puedes hacer bien? No te gusta, por supuesto, que los haga cualquiera. Y por supuesto piensas que no lo van a hacer como tú. Es verdad, no lo van a hacer como tú, lo van a hacer a su estilo. Pero por ejemplo, el que vive conmigo de pronto me dice, es que ¿para qué? Mejor lo hago yo. Porque en lo que le explico cómo se hacen las cosas, no, pues ya, mejor lo hago yo. O sea, no, es una justificación. No les gusta delegar porque piensan que no lo van a hacer como ellos. No, y porque quieren tener ese control. Y creen que ellos son los únicos que lo van a hacer perfecto. Problemas con la autoestima. Porque piensan que, porque tienen miedo de que las cosas terminarán por superarlas y por minimizarlos, por hacerlos así como chiquitos. Mira. Y porque se van a sentir devaluados y muy poco reconocidos. Y por lo tanto su vida puede arruinarse por esas circunstancias, ¿no? Entonces, ojo con esto, el problema de la autoestima. El control no te va a dar autoestima sana, te va a dar una autoestima fracturada. Pero más que eso, o sea, más bien siento que la parte del control surge porque tienes esta autoestima baja, en donde no crees en ti, en donde te sientes inseguro, ¿no? Es de ida y vuelta, es de ida y vuelta. Se da y también se puede dar que el control te haga tener una baja autoestima. Va en las dos vías. Tienen sentimientos de inferioridad, porque tienen una autoestima otra vez precaria, que solo pueden ser manejados a través de la ilusión de pensar que ellos pueden controlar todo lo que está a su alrededor y dominarlo. Y pues no. Eso es solo una ilusión, no se puede. Efectivamente, solo una ilusión. Y tienen una vulnerabilidad enorme, porque tienen la convicción de que si yo lo hago, si yo lo organizo, si yo lo pago, si yo lo
digo, me siento segura. De la otra manera, quién sabe qué puede pasar, porque pues ya se lo estoy dando la responsabilidad a la que está junto a mí, y no le va a poner las 2 tazas al arroz para remojarlo, le va a poner una y el arroz no va a salir bien. O sea, así, en esos pequeños detalles, no necesitamos irnos a las grandes decisiones. En esos pequeños detalles, yo me siento vulnerable de decirle a ella, ¿puedes poner a remojar el arroz? Porque no lo va a hacer como yo quiero. Y entonces se me va, pero es un ejemplo, y entonces se va a salir de mi control y entonces no voy a saber qué va a pasar después. Ya en un grado más avanzado, que no hayan podido, valga la redundancia, controlar su control, entonces, control obsesivo. Exacto, sí sucede que hay como puntos rojos que tendríamos que tomar en cuenta porque a todos nos pasa, pero ya es como un poco más enfermizo. Usan la culpa como herramienta, ¿sabes? Para que entonces estés en deuda como con ellos. Es que esto no lo hiciste bien y sabes que yo te amo tanto. O sea, yo lo hice con tanto amor y tú no me correspondiste ni me contestaste tal y como yo esperaba. ¿Qué onda? ¿Por qué, Yohis? ¿Qué onda? Vamos, estoy poniendo el ejemplo de Yohis, no es que sea así, pero pues es a la que tengo junto, ¿no? Entonces, resulta ser que al que están controlando siempre está en deuda con el controlador. Ojo, pueden decidir hasta qué amistades debes de tener y cuáles no debes de tener. Porque, ¿cómo no voy a controlar? Esto puede ser no nada más con la pareja hombre-mujer, puede ser entre mamá e hija, puede ser entre pares de amigas, ¿sí? Que te digan, pero ¿y por qué con esa amiga? O sea, es que, no, esa amiga, no, yo soy la buena amiga, yo soy tu más mejor amiga, o sea, ¿por qué otras amigas? No. Entonces quieren decidir hasta qué amistades puedes tener, si te conviene, si no te conviene, bajo su criterio del controlador. Hay amenazas activas y hay amenazas pasivas. Pueden ser muy hirientes y decirte cosas que en el momento en el que están en esa fase como irascible de la que hablamos al principio, te pueden decir cosas que te lastiman. Claro que te lastiman, pero que además ellos van a pensar que absolutamente tenían la razón, que eso era parte del control que tenían que ejercer sobre sus hijos, sobre su pareja o sobre sus amigos, porque los estaban bien aconsejando, ¿ok? Pero los lastiman y hay palabras muy hirientes que se quedan para la vida eterna. El amor o el afecto son condicionados. ¿Hiciste lo que yo quería? Te quiero. Te quiero. No hiciste lo que yo quería, no actuaste como yo te ordenaba, ¿qué crees? Que no te quiero. Y esto también viene en la parte económica en las relaciones, ¿eh? ¿Te portaste bien conmigo? Te doy. Ah, ¿no te portaste bien? Te quito, ¿no? Entonces, pues no está padre. Invaden el espacio de los demás. Y esto es un poco porque los controladores pueden ser celosos, generalmente. ¿Ok? Son celosos de su tiempo, son celosos del tiempo de los demás, son celosos de sus actividades, o sea, los celos son amplísimos. Y entonces, los celos hacen que las cosas se escapen de su control. Entonces, ¿sabes qué? Yohis me dice, ma, voy a salir a cenar. Y yo, que soy una súper controladora, sé dónde está cenando, sé con quién está cenando, sé a qué horas va a regresar, pero entonces cada 15 minutos le pongo, ¿qué haces? ¿Dónde andas? ¿Todavía sigues cenando? Ese ejemplo, ¿eh? Pero si la cena fue a las 8 y son las 10, o sea, ¿qué tanto platicas? ¿Por qué no ya mejor te vas a tu casa? O sea, ¿qué onda? Y entonces puedes recibir 700 mensajes. 700 mensajes de 700 ¿qué haces? llamadas o llamadas. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me mandas tu ubicación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar y eso a mí me saca de mis casillas y verdaderamente hace que yo piense que, claro, ya se fue, quién sabe con quién, ya está haciendo
quién sabe qué. Bueno, yo he visto ahora en las aplicaciones de los celulares que ponen la ruta para seguir en dónde está la persona. Eso, mi yogis, además de ser enfermizo porque es de celos, es de tener control absoluto sobre la libertad de la persona de junto. Pero ahí va totalmente tu inseguridad, ¿no? Claro. O sea, inseguridad tuya y pues que eso se manifiesta en que no estás confiando en la otra persona y estás pensando que está haciendo cosas que no. De muchas de estas personas, por supuesto que desvalorizan los éxitos de los demás. O sea, no. O sea, ¿cómo ella va a ser más picuda si hizo las cosas totalmente diferentes a como yo las hago? No, es que no puede haber triunfado. Si el camino es A y ella lo hizo C, ¿y por qué en el C se volvió exitosa su misión? O sea, no, pero entiendan, esto ya es en grados extremos de control y ya es patológico. O sea, sí es como para tomar terapia y decir, help, please, ayúdame, me la estoy pasando muy mal. Los que se la pasan peor son los que controlan. Sin embargo, las personas que son controladas se vuelven controladoras porque no hay de otra. Porque se tienen que adaptar. Porque se tienen que adaptar. Entonces, bueno. Cuando no pueden controlar, viene un sentimiento de resentimiento, ya sabes, de enojo hacia la otra persona, es que no me amas como me deberías de amar, es que no te gusta vivir en esta casa porque parece ser que no haces las cosas como yo te digo y entonces no te gusta, entonces se vuelven resentidos, siempre están buscando señales de traición, aunque no existan las señales de traición. Eso está muy cañón, yogis, ¿no? Son exageradamente celosos, como les decía. Y, pues bueno, hay diferentes tipos de controladores, hay obsesivos compulsivos, que es los que yo les decía, los que te buscan 50 veces, ¿dónde estás, mijita? Pero dime dónde andas. Pero es que, ¿sabes qué? Ya vi, por ejemplo, yogis, que salió el sábado, me mandó la ruta. Y entonces yo de pronto decía, ya cambió de lugar. ¿Por qué no me dice? O sea, es un control. O sea, ¿cómo por qué? Si cambió de lugar y ella me va a avisar o no me va a avisar, yo no tengo que estar sobre ella. Tiene 31 años, puede hacer lo que se le dé la gana. Pero yo, como soy controladora, entonces quiero saber por qué se movió 5 minutos al Oxxo. O sea, no está bien. Eso se llama obsesivo-compulsivo, un controlador obsesivo-compulsivo. Hay controladores paranoicos. Estos son, por ejemplo, los que si tienen acceso a tus redes o a tu WhatsApp o a tu Facebook y a eso, te van a estar preguntando, oye, te vi en línea a las 2:30 de la mañana. ¿Con quién estabas platicando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas despierta a esas horas? Y los que se lo pasan mal son ellos, porque a lo mejor yo, que soy súper desvelada, ¿qué creen? Que a lo mejor yo a las 2 de la mañana lo que hago es que reviso toda la cantidad de 1,000 millones de videos que me mandan. Y entonces en el día no me da tiempo y lo veo en la noche. Y claro, quien se meta a mi Facebook va a decir, ¿con quién habla? No necesariamente. Estoy revisando mis videos. Pero bueno, la persona controladora paranoica piensa que lo estás traicionando y que estás haciendo algo que no es lo correcto y que seguramente estás chateando con alguien más. Hay los que son bipolares, hay los que son omnipotentes y te infunden miedo. Ellos no te aman, ellos solo te quieren controlar. Fíjense, y eso está muy fuerte, los controladores se van a querer relacionar con personas sumisas. Claro, a las que puedan controlar. A las que puedan controlar, ¿no? A las que les puedan decir, mira, si no te portas de esta manera, ya no te voy a querer. Si no haces esto, ya no voy a estar contigo. Si no haces lo otro, ya no te voy a ayudar económicamente. Si no haces eso, ya no vas a poder vivir en esta casa, ¿eh? O sea, ubícate. Entonces buscamos a personas que sean sumisas y que se dejen manipular de la mejor manera, que no está nada padre, ¿eh?
La historia del controlador tiene que ver con la fantasía, que es lo que decía Yohis, es todo lo que te imaginas, todo lo que no resolviste en tu infancia, el desamor, la violencia, las discusiones que tenían en tu familia y entonces no quieres repetir no quieres repetir esos patrones. También puede ser el abandono, no nada más es eso, ¿no? Unos padres que se divorcian y que no está el papá o una mamá que se muere y que el chavo siente que es abandono y entonces pues claro que se vuelve controlador, tiene que estar todo en orden porque ya no está una mamá que es la que los guía y les da los puntos a tratar, ¿no? Basan la tiranía como medio de control. Lo que les gusta es infundir miedo, sobre todo a las personas sumisas, ¿ok? O sea, yo te controlo por miedo, por medio del miedo, para que tú entonces te apacigues y digas, no, es que si no hago esto me va a dejar. Claro, y eso pasa mucho también como en situaciones de poder, ¿no? O sea, utilizan esta parte de miedo y así para controlar a las masas, ¿no? Y en el trabajo, en el poder, Exacto. el presidente, ¿ok? Y lo que yo les decía, la víctima de un controlador se convertirá en controladora de su propia persona. O sea, no va a controlar a la otra, se va a convertir en controladora de su propia persona porque se vuelve obsesiva compulsiva de sus actos. Para que tú me quieras, yo hago lo que tú quieras. No, pero además, yo hago lo que tú por digas. Ejemplo, yo me comporto como se te da la gana a ti. No, eso ya está, como decíamos, todo esto ya es obviamente casos extremos. Pero sí conozco casos. Por eso, pero espérate, por ejemplo, yo que soy un poquito... No creen que yo soy así de... de estos niveles, no. O sea, ella nada más así como en el metro y como en el Starbucks y así, nada más. No, pero haz de cuenta, de pronto si me dice como, ay, es que a veces me da miedo, ¿no? Como pedirte ciertas cosas o decir ciertas cosas o así porque sé que me vas a querer controlar o me vas a decir ¿no? Y es justo esa parte, o sea, yo no lo hago con el afán de que me tenga miedo o con el afán de, no, sino lo hago desde mis inseguridades, desde mi ansiedad, desde mi todo, como a lo mejor no puedo controlar ciertas cosas de mí, ¿qué hago? Tratar de controlar a lo mejor lo que ella dice, lo que ella hace, cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto me dice, hay ciertas cosas que ya mejor o no te pido o no digo o así, para que no haya esta parte como de control de tu parte. Pero, fíjense, o sea, la que la pasa más mal es ella. Porque a final de cuentas, pues yo no se lo pido, lo intento hacer de mi manera, seguramente me equivoco 88 veces, ¿verdad? Pero ella la pasa mal. Y es muy difícil vivir con una persona que sí está queriendo controlar todo lo que sucede. Pero a ver, entiendan, no estoy hablando de que Yohis, o sea, yo la pasé mal con Yohis, pero yo en mi casa mi marido es controlador, Yohis es controladora y Juan sí es controlador. Creo que la menos, no sé tú qué opinas, pero creo que la menos controladora soy yo. Y aún así soy controladora. Probablemente, como mi papá es súper controlador, tirándole a obsesivo, ya estamos aquí ventaneando a toda la familia. Probablemente por esa parte que vivimos nosotros de chiquitos, seamos Juan y yo en cierta medida controladores. Como en esta parte de, pues me tengo que adaptar a la situación que vivo yo de chiquito y para evitar disgustos de mi papá y tal, pues entonces tengo que volverme de cierta forma, ¿no? Y entonces, pues sí, y evidentemente es algo que estoy súper trabajando en terapia porque, exacto, o sea, claro que la pasan mal los que están a mi alrededor de que los quiero controlar, o sea, pero no crean que en niveles negativos ni mucho menos. Pero les voy a decir algo que platicábamos con mis amigas. Espérate, pero la que la pasa peor soy yo, obviamente. Entonces, pues, claro que estoy trabajando junto con esta parte de ansiedad y de inseguridad y así, pues, esta parte que sale como consecuencia que es la parte de querer controlar. Pero platicando con mis amigas el lunes pasado que comí con ellas, es que de veras decíamos que nuestra generación, la mía, ¿verdad?, de los 63 años, fuimos controlados absolutamente por nuestros papás y ahora somos controlados absolutamente por nuestros hijos. O sea, de verdad, ellos opinan y deciden por nosotros qué es lo que vamos a hacer.
¿no? Y mis amigas muy claro lo decían. Ya nos dicen a dónde tenemos que ir a vivir, qué tenemos que vender, qué tenemos que comprar, qué tenemos casi que comer. Entonces sí somos una generación, la mía, controladísima por los papás y controladísima por los hijos. Y decían ellas una palabra que me dio risa, que decían, nos tienen intervenidos. O sea, sí, estamos intervenidos, porque todo lo que hacemos lo están vigilando. Yo creo que por eso yo, al casarme, antes de tener a los hijos, como que me traté de liberar de esa presión y de ese control que tenía yo de mis papás, y entonces soy medio Más libre. más relajada, más libre, menos menos obediente, digamos, si se pudiera decir más así. rebeldona. Más rebeldona, por eso mismo, ¿no? Y luego me encuentro con unos hijos que son controladores, entonces más me rebelo. Es complicado, pero no es nada para no poderlo sobrevivir. Ahora, ¿cómo afecta a tu vida ser una persona controladora? Yo nomás quiero decirles algo, está angustiada, y dice, van a pensar que yo soy todo eso que acabas de decir. No, es en general. Ella ahorita va a explicar qué sí le causa control y qué no le va a causar control. Sí, Sí, o sea, está un poco angustiado. Mamá, van a pensar que soy todo eso. No. Vamos a calmarnos. Pero a ver, evidentemente cuando eres alguien que todo el tiempo se empeña en tener todo bajo control, y pues, si lo logras conseguir, pues obviamente te vas a sentir seguro, fuerte, valioso, tal. Pero pues esta sensación obviamente pues es temporal, es momentánea, y ¿saben qué? No es auténtica. ¿Por qué? Porque lo ideal es que te puedas sentir seguro, fuerte, valiente, exitoso, etcétera, sin la necesidad de estar controlando todo. Entonces, cuando logras sentirte así a través del supuesto control, pues no es algo real, no es algo auténtico, ¿no? Entonces, obviamente, pues como además no puedes estar controlando todo el tiempo, pues claro que cuando no logras controlar ciertas cosas, pues te da ansiedad, Claro. te da estrés, Claro. la pasas pésimo, ¿no? Cuando no consigues las cosas como tú quisieras o como lo habías planeado o algo si sale de tu organización y así, pues evidentemente vas a estar en un estado de alerta, vas a estar con estrés, con ansiedad, se sube el cortisol, todo eso tremendo. A mí eso sí me pasa, ¿eh? Y además vas a estar también como en un estado de mucha indecisión, ¿no? Que a lo mejor te puede llevar a realizar ciertas cosas o ciertos cambios en tu vida por más que los necesites, ¿no? O sea, porque como que esta parte ya llega a nublarte la vida, ¿no? Entonces, sí les puedo decir que obviamente, pues sí no es padre tener ansiedad, ya se los he platicado, no es padre esta parte de darte cuenta que hay muchas cosas que están fuera de tu control, pero que de todas maneras tú sientes que las tienes que intentar controlar. Porque sí inconscientemente te entra como que la idea de que todo va a estar mejor si tú lo controlas, ¿no? Entonces, pues claro que es difícil, porque evidentemente hay muy pocas cosas en la vida que podemos controlar. O sea, hay tantas cosas externas que están fuera de nuestro control que pues es imposible, ¿no? Entonces, pues sí es esa parte de tener que trabajar en todo esto para que entonces logres sentirte seguro y feliz y tranquilo de una manera real, ¿no? O sea, no a través de la necesidad y la ilusión de que estás controlando todo cuando pues no se puede, ¿no? Y pasa mucho que obviamente el querer controlar todo pues no te va a dejar relajarte. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo la parte de relajarme. O sea, si voy a que me hagan masaje o facial o así, o sea, no es que no me guste, pero no me puedo relajar. Entonces no lo llego a disfrutar tanto como a lo mejor lo podría disfrutar si me pudiera relajar, ¿no? ¿Por qué no te puedes relajar, Yogis? No sé, porque seguramente siento que si me relajo algo malo va a pasar o que yo necesito estar
controlada. O tu no mamá sé. está roncando como la última vez. No sé, o sea, no sé qué pasa, o sea, no lo he logrado analizar, pero me cuesta trabajo esa parte de relajarme, ¿no? Como que siento que tengo que estar en esta alerta permanente. Okay. Es importante. Y luego también, que esto yo no siento que aplique en mi caso, pero obviamente es gente que como no se puede relajar, que como todo el tiempo está en alerta, que como todo el tiempo está en estrés, en ansiedad, etcétera, pues constantemente van a estar insatisfechos y constantemente eso obviamente no los va a llevar a que sean felices, ¿no? Ok. Y incluso hay gente que por más que se esfuerce, o sea, no logra disfrutar las cosas que a lo mejor todos los demás podemos llegar a disfrutar, como una cena con amigos, una cena en familia, un paseo en un lugar bonito, ¿no? O sea, hay gente que neta no puede disfrutar este tipo de situaciones. No. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están preocupados, anticipando las posibles dificultades o cosas que puedan ir ocurriendo o que puedan ir apareciendo, ¿no? Entonces están como alerta de todo lo que pueda pasar en lugar de disfrutar lo que realmente está presente, ¿no? O sea, como que se les dificulta vivir en el aquí y en el ahora. Y además, como decías, no pueden improvisar. Exacto. Y eso en mi caso no aplica. O sea, yo, sobre todo, uno, por el trabajo terapéutico y demás, y dos, por mi profesión en donde trabajo con niños, evidentemente tienes que aprender a ser flexible. Claro, evidentemente aprendes que no todo lo puedes controlar, que no pasa nada si lo que tenías planeado para esa terapia o para ese niño no funciona y tienes que cambiar. O sea, lo vas aprendiendo, ¿no? Entonces creo que esa parte me ha servido muchísimo como para ser un poco más flexible, como para aprender a estar un poco más en el aquí y en el ahora, ¿no? Como para no estar todo el tiempo en alerta, ¿no? Pero pues sí hay mucha gente que no ha llegado a ese punto y entonces de verdad no pueden soportar los cambios, los errores, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso sí ya está tremendo, porque además esta parte emocional, claro, que se va a ir reflejada y se va a manifestar en la parte física, ¿no? Entonces son personas que a lo mejor tienen problemas de espalda, que tienen contracturas, que se la pasan todo el tiempo con una tensión muscular tremenda, que a lo mejor son personas que no pueden ir bien al baño, que tienen estreñimiento, ¿no? O síntomas que estén relacionados con esta como necesidad de control, ¿no? O sea, como de todo el tiempo tensión, todo el tiempo alerta, ¿no? De no poderse relajar. Obviamente para las personas que somos controladoras, pues sí, tenerlo todo bajo control según nosotros nos va a dar seguridad, pero como decía, esto va a ser momentáneo, va a ser engañoso, ¿no? Porque todo el tiempo van a estar pasando cosas, van a estar surgiendo nuevos estímulos, nuevos variables, nuevo todo, que rompe como este equilibrio, esta organización, esta planeación que tú ya tienes, ¿no? Entonces, evidentemente esta parte de exceso de control es como un bucle infinito, ¿no? O sea, no se va a acabar nunca si tú no lo permites. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo más que aparezca que tú tengas que, según esto, controlar, ¿no? Siempre va a haber nuevos detalles, siempre va a haber cosas que aparezcan que según tú sientas que tienes que controlar, ¿no? Entonces, si no aprendes a ponerle un alto a esto, pues vas a vivir eternamente en este bucle de control que obviamente no te va a permitir ni relajarte, ni ser feliz, ni disfrutar, ¿no? Entonces, pues sí es importante como buscar estrategias y trabajar en esta parte interna como para poder salirte de este bucle de control que pues no te ayuda a ti, no ayuda a los que están alrededor de ti y finalmente no todo lo puedes controlar, ¿no? Entonces a mí me ha servido mucho como esta parte de hacer literal como dos círculos que se unan y en donde en uno pongas lo que sí puedo controlar y en otro lo que no puedas controlar. Evidentemente lo que sí puedas controlar pues es a lo mejor tus acciones, tus pensamientos, ¿no? Como las cosas que tengan que ver más como contigo. Y todo lo demás, literal, va a estar en lo que no puedes controlar. Y entonces tienes que aprender a soltar esa parte, a entender que eso no lo puedes controlar por más que lo intentes. Entonces, pues, ¿para qué intentarlo? Porque nada más va a haber un desgaste y un todo, porque, pues, no,
O sea, hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no. Enfócate en lo que está en tus manos y trabaja en eso y trata de soltar lo otro. Se oye fácil, no lo es. ¿Pero qué creen? Pero se puede. La vida te lo va enseñando. Es lo que les digo. O sea, la edad de Yogis contra la edad mía, obviamente yo tengo un camino más caminado. Entonces, yo les puedo decir, y ya para terminar, que yo era coordinadora de confirmación. Teníamos ya todo, se hace una ruta, quién va a dar qué plática, qué se hace, a qué hora. Bueno, no saben de veras el control que hay que llevar. Y era lunes cuando una de mis catequistas llega y me dice, Johanna, ya no quiero ser catequista. Y entonces había que mover el orden de todo. Y entonces estábamos sentadas, Ana Paula, una de mis amigas, esta chiquita, yo. Y entonces yo, o sea, quería llorar y decía, no manches, estamos perdiendo todo el control del retiro, ¿qué vamos a hacer? Y entonces van a decir que soy bien mocha. Pero entonces volteé y le dije a Dios, ¿qué se hace en este caso? O sea, no sé qué hacer. Y la primera palabra que me vino a la cabeza fue flexibilidad. Y entonces volteé y le dije a Ana Paula, flexibilidad, mi país. O sea, lo que hay que hacer es ser flexibles. No se puede el plan A, tenemos que tener un plan B, un plan C, y hay que hacer las cosas. Y cuando di la plática a los papás, y todavía se acuerdan, les dije, la palabra de este retiro es flexibilidad. Las cosas no salieron como estaban bajo mi control y tuve que implementarlas de otra manera. Entonces yo les digo, no todo se puede controlar, pero sí se puede ser flexible ante circunstancias que no puedes dominar y que puedes encontrar una alternativa que a lo mejor no te sale al 100 como tú querías, pero te va a salir al 90. No, y ya con eso ya ganaste. Y lo que puedes controlar es tu actitud, a la mejor Exacto. frente a las cosas que van sucediendo, ¿no? Exacto. Entonces tú Exacto. decidiste, ¿no? Mejor tener la actitud de ser Es que si no iba a flexible, ser- ¿no? me iba a Y de enloquecer. ser positiva frente a esto que a lo mejor, si no hubieras tenido esa actitud, No, igual y sí tu retiro y claro. todo sale mal. Pero cuando tienes esta actitud, ¿no? Que sí es algo que sí puedes controlar, como la actitud que vas a tener frente a las cosas que van sucediendo y que se van presentando, pues creo que eso hace toda la diferencia, ¿no? Y fíjate, estaba pensando ahorita que hablábamos que siendo la persona que vive conmigo tan controladora, cuando hemos viajado, ¿qué creen? Que a mí me da todo el control para que yo maneje los aviones, los pasaportes, los vuelos, a dónde vamos a ir, a qué hotel, a qué todo. Pero, ¿sabes? Pero, o sea, es que ahorita lo estaba no, pensando pero y dije, espérate, qué grueso. eso es algo que vimos. O sea, cuando sienten que a lo mejor algo lo van a hacer mal, Ah, ok, te lo dejan. prefieren no hacerlo. Entonces, Ok. a lo mejor siente que él no sabe o no tiene la capacidad o X. Yo tampoco la tenía. O a lo mejor dice, no vaya a ser que algo salga mal y entonces va a ser mi culpa. Y es verdad, porque yo... Mejor se lo dejo a la esposa. Y yo me equivoqué y compré de más un Eural Paz. Y cuando le hablé a Pancho, mi hermano, y le dije, Pancho, compré para 25 días, solo tenía que comprar para 17. ¿Qué creen que me contestó? El que hace las cosas es el que se equivoca. Claro. Así que, ¿sabes qué? Ni Tú te te preocupes. callas, no dices nada y a gozar tu viaje. Pues, Ok, entonces, si después de todo esto te das cuenta. te has dado cuenta que eres una persona controladora, ¿no? Como saben, hay grados, ¿no? Yo estoy por ahí en algún grado levesón. Yo también. Pero pues a lo mejor quieres empezar a trabajar con esta parte, ¿no? Porque evidentemente pues sí nos afecta, no está padre, sí sufrimos un poco. Pues el primer paso es darte cuenta, ¿no? Y aceptar que tienes esa situación, ¿no? Y pues plantearte hacer un cambio, ¿no? Empezar por el cambio justo de lo que sí puedes controlar, que es tu pensamiento, tu actitud, ¿no? Y obviamente, pues ya si quieres realmente hacerlo, pues llegar al fondo y trabajarlo bien, pues terapia siempre es la opción, ¿no? Sí. Pero eso pues ya depende de cada quien. Pero lo que hay que entender, y hay que intentar no olvidarlo nunca, es que realmente lo más maravilloso de la vida es todo eso que no podemos planificar. O sea, si nos ponemos a ver cuándo hemos sido más felices, cuándo lo hemos pasado mejor, cuándo a lo mejor hemos podido ser realmente nosotros mismos o así, probablemente sea en algo que no planeamos, en algo que pasó Espontáneamente. espontáneamente, de imprevisto, etcétera, ¿no? Entonces,
la verdad, si nos ponemos a pensar, como que no hay nada menos estimulante que saber el futuro. Que saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, es padre de repente, ¿no? Aunque para los que somos controladores llega a ser complicado, la verdad de pronto sí es padre, pues no saber qué va a pasar, ¿no? Y dejarte llevar y pues ver qué pasa, ¿no? Pero obviamente si eres ansioso, si eres controlador, etcétera, pues esa parte te va a costar trabajo, ¿no? Pero además necesitamos entender que no necesitamos controlarlo todo, ¿no? O sea, porque no pasa nada si no sabes qué va a pasar después, no pasa nada si no tienes todo perfectamente planificado y ordenado, o sea, no necesariamente el no planear o el no organizar te va a llevar a que haya algún peligro, ¿no? Como que luego muchas veces nuestra mente nos lleva a imaginarnos los peores escenarios, los peores miedos y así, generalmente ni siquiera llegan a cumplirse, ¿no? O sea, muchas veces no intentamos las cosas por ese miedo al fracaso, porque nos imaginamos los peores escenarios, lo peor que pueda pasar, y la verdad es que terminan no pasando. O pasando cosas más es lo que positivas. Te iba a decir, más bien mejor pensemos, ¿y si sí lo hago? ¿Y si sí sale bien? ¿No? O sea, que eso ya lo hablé en algún capítulo, o sea, mejor tratemos de cambiar todos esos miedos y todo eso negativo que generalmente pensamos hacia lo que pueda pasar o hacia el no tener el control de las cosas, hacia cosas positivas. ¿Qué tal que mi día sale bien? ¿Qué tal que la paso padre? ¿Qué tal que me siento libre? ¿No? Entonces mejor enfocarnos en esa parte. Porque de hecho, las mejores cosas que nos pasan en la vida son aquellas que podemos disfrutar, pero no podemos llegar a controlar. Y cuando te sientas que puedes improvisar y ser flexible, lo que yo les decía, ante los acontecimientos, dándote la oportunidad de que las cosas no salgan siempre perfectas, siempre hay el plan B, de verdad. Y además no pasa nada si no pasa nada si te equivocas, lo vuelves a intentar. Además, sabes que siempre creemos que nos están calificando. O sea, no hay un calificador aquí de y lo hiciste bien. Es que ahí está, el peor juez siempre somos nosotros mismos. Entonces, en ese momento descubrirás que todo es mucho más sencillo y te sentirás liberada, lo que dice Yogis, de una carga que te había acompañado más del tiempo necesario. Exactamente, tenemos que aprender a soltar estas cargas que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? O sea, ni tenemos que ser perfectos todo el tiempo, ni existe la perfección, no pasa nada si te equivocas, ¿no? Siempre hay maneras de volverlo a intentar por otro camino, no sé, de pedir ayuda, de que otras personas te ayuden, trabajar en equipo, ¿no? O sea, hay siempre opciones. Y fíjate, Yogis, ya para terminar, queremos controlar todo. Yo me caso, quiero controlar qué día y a qué hora voy a quedar embarazada. ¿Y qué creen? Me tardé 8 años. Y hoy a la distancia lo que veo es que así tenía que ser. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen unos primos de la misma edad, con los que se llevan, con los que se divierten. Si yo los hubiera tenido antes, ellos no hubieran tenido unos pares. Entonces, hoy ya a la distancia lo veo como algo positivo. En ese momento lo sufrí porque todo lo quería controlar. ¿Y qué creen? Hay cosas que solamente el de allá arriba controla. No están en mí. Exacto, entonces prueben haciendo el ejercicio que les digo, lo que sí puedo controlar yo, y van a ver que es mi actitud, mis pensamientos, mi conducta, mi reacción frente a lo que pasa, y todo lo demás no lo puedo controlar. Entonces, o me enfoco en estas partes y me enfoco en liberarme de todo lo demás, o la voy a pasar mal y voy a sufrir. Entonces, pues, ojalá les haya servido este capítulo, ojalá mi experiencia, ¿no? Como alguien que tiene ansiedad y como alguien que de pronto intenta controlar lo que sucede a su alrededor, les sirva para, pues, intentar hacer estos pequeños cambios que finalmente nos van a llevar a disfrutar mejor la vida. A mí me sirvió mucho este capítulo porque me doy cuenta que puedo ser sumisa y que de pronto me dejo controlar, cuando no debe de ser así. Ya voy a ser más controladora. Nos vemos a la próxima y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño.